Una devastadora oleada de desahucios está a punto de golpear a Estados Unidos. Y esto es algo más que un reflejo de la grave crisis inmobiliaria a la que se enfrenta el país, sino la prueba de que estamos en un sistema amañado que no nos permite acumular patrimonio a través de la propiedad de la vivienda y nos sigue obligando a alquilar propiedades cada vez más caras y precarias al mismo tiempo. En este momento, las distorsiones están llegando a tal extremo en el mercado del alquiler que los desahucios en los suburbios de clase media están aumentando más rápidamente que en los barrios de rentas bajas y altas. Nuestra clase media se está vaciando y los niveles de pobreza vuelven a aumentar. Hoy en día, prácticamente todo el mundo en el país tiene que hacer frente a los costos del alquiler, y los expertos advierten de que la inseguridad de la vivienda será el futuro de la gran mayoría de la población, ya que los inversores acaudalados controlan el 40% de las viviendas unifamiliares de alquiler y elevan los precios de los alquileres a cotas astronómicas. Tenemos mucho que tratar hoy, pero antes de seguir adelante, le rogamos que apoye nuestro trabajo con un pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte. Los defensores de la vivienda están alertando a la opinión pública sobre la inminente oleada de desahucios que afectará a millones de adultos y niños estadounidenses en 2023. Realmente preocupante, chocante, un problema enorme son solo algunas de las formas en que han caracterizado la inquietante crisis que se avecina. En esta ocasión, los hogares de clase media son los que se enfrentan a un mayor riesgo, según una nueva investigación publicada la semana pasada por el Laboratorio de Desahucios de la Universidad de Princeton. Durante mucho tiempo, poder permitirse una vivienda decente de calidad y estable en un barrio seguro fue un componente fundamental de la seguridad económica y personal de los estadounidenses de ingresos medios. Pero los datos más recientes muestran que cada mes que pasa, más y más hogares de clase media se ven expulsados de los barrios de clase media. Según los investigadores de Princeton, el número de familias de clase media desahuciadas de sus hogares en los suburbios de todo el país lleva años aumentando. En la actualidad, la tasa de desahucios en los suburbios de clase media es la más alta de la que se tiene constancia y crece a un ritmo más rápido que en los barrios de bajos ingresos, según los investigadores. Recopilaron los registros de sentencias de desahucio de 70 áreas metropolitanas de EO y descubrieron que mientras el número de desahucios en barrios de rentas bajas y altas se mantenía estable en los últimos 3 años y el porcentaje de desahucios en zonas suburbanas aumentaba en cinta de las áreas metropolitanas. El área metropolitana de Cleveland-Alaria, área metropolitana de Ohio, experimentó el mayor aumento de afecciones suburbanas, con un incremento del 50% en los desahucios de hogares con ingresos medios. Estos resultados nos recuerdan que la precariedad de la vivienda y la falta de hogar no son solo problemas a los que se enfrentan los estadounidenses con rentas más bajas, afirmó Scott Allert, experto en pobreza suburbana y profesor de políticas públicas en la Universidad de Washington en Seattle. Ya no puedes permitirte pagar un alquiler en este país si trabajas por el salario mínimo, dice la ministra de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, Marcia Fudge. Pero cuando las personas con ingresos medios tampoco pueden permitirse pagar un alquiler y se sabe que algo va muy mal en nuestro sistema, son muchos los problemas a los que nos enfrentamos, y no es otro que la falta de vivienda asequible, añadió Fudge. Según los expertos, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los estadounidenses de clase media de los suburbios que se ven amenazados por el desahucio es la falta de recursos de ayuda a la vivienda en comparación con los inquilinos de zonas de bajos ingresos. Sin embargo, el informe concluye que este problema es mucho más complejo que eso. Lo cierto es que las personas que siempre han vivido en los suburbios son cada vez más pobres. El aumento de la inflación y el estancamiento de los salarios hacen que residentes de los suburbios que antes eran de clase media caigan por debajo del umbral de la pobreza en los últimos años, reveló Allard. A medida que se agotaban los empleos manufactureros bien remunerados en los suburbios, eran sustituidos por empleos en los sectores de servicios y comercio minorista que pagan una fracción del salario, dejando a esos trabajadores en una posición financiera más precaria en los suburbios. El experto subraya que los precios de los alquileres subirán aún más este verano, lo que podría desencadenar una grave crisis de desahucios
y dejar a muchos inquilinos de clase media y antigua clase media luchando por encontrar un lugar donde vivir. El tenso mercado de la vivienda que tenemos hoy en día no está dando ninguna oportunidad a millones de propietarios de rentas medias de empezar a crear riqueza a través de la vivienda en propiedad. Los posibles compradores de vivienda se han visto obligados a lidiar no solo con los elevados tipos hipotecarios y el valor de la vivienda, sino también con la competencia de inversores con bolsillos llenos de. Las estimaciones de MetLife Investment Management indican que los inversores de Wall Street controlarán hasta el 40% de las viviendas unifamiliares de alquiler para 2027, lo cual es negativo para el mercado del alquiler en su conjunto. La empresa explica que el problema de que Wall Street se interese por el mercado del alquiler es doble. El primer problema es que cuantas más propiedades se lleven los inversores, menos habrá disponibles para las familias estadounidenses medias que quieran esas viviendas para su propio uso. El segundo problema es que si los inversores se apoderan del mercado de alquileres, sin duda elevarán los precios a niveles aún más altos y provocarán una importante crisis de asequibilidad para quienes necesiten un techo bajo el que cobijarse. Mientras que los propietarios de viviendas familiares pueden ser más flexibles con las fechas de pago cuando sus inquilinos pierden el trabajo o tienen una urgencia médica. Los propietarios de empresas son conocidos por su crueldad, ya que presentan casi 4 veces más desahucios que los pequeños propietarios, incluso durante la pandemia. Y aunque las tasas de desahucio bajaron en 2020 debido a las moratorias de la pandemia, ya han vuelto a subir desde entonces a los niveles anteriores a la pandemia. Hemos observado en los últimos meses un aumento de las solicitudes de desahucio en las zonas que rastreamos, a veces de vuelta a los promedios anteriores a la pandemia y a veces peor, expuso Jacquemas, especialista en investigación del Laboratorio de Desahucios. El desahucio puede ser una experiencia traumática y destructiva para las familias que se enfrentan a él, y tenemos motivos para esperar que esos índices sigan aumentando a lo largo del año. En febrero, el alquiler medio en Estados Unidos aumentó otro 2%, alcanzando casi los $2,000. Los datos publicados por Rent muestran que el alquiler medio de un apartamento normal de un dormitorio cuesta ahora $1,000. Es el nivel más alto desde junio de 2021. El hecho de que los alquileres hayan sido tan altos tiene su origen en una escasez de inventario. Muchas personas también están inseguras sobre la economía y simplemente se quedan quietas, no se mueven tanto, dijo John Leckie, investigador de Rent. Por primera vez en la historia, 40 millones de inquilinos estadounidenses gastan el 30% de sus ingresos en alquiler o más, algo que Moody's Analytics denomina carga del alquiler. Los hogares con ingresos medios que alquilan un apartamento de 2 dormitorios en la mayoría de nuestras áreas metropolitanas deben destinar el 40% de sus ingresos al alquiler cada mes. Mientras tanto, 10 millones de trabajadores con ingresos bajos pierden hasta el 50% de su sueldo solo para pagar el alquiler. Se les considera gravemente agobiados por los costes de la vivienda y están a un solo imprevisto de perder sus casas. Moody's informa de que en Georgia, el 60% de los inquilinos se enfrentan a un desahucio. El segundo país con mayor riesgo de desahucio es Luisiana, con un 30%. En Carolina del Sur, el 30,3% de los inquilinos están atrasados en el pago del alquiler. Mientras tanto, en Maryland, el 20% de los inquilinos pueden ser desahuciados en los próximos 3 meses, y en Maryland y Arizona, el 20% de los inquilinos están en riesgo. Al mismo tiempo, aproximadamente el 15% de todos los hogares de EE-PAC-AOU están atrasados en el pago de al menos un alquiler. El informe también señala que los salarios no han logrado mantenerse al día con los costos de la vivienda desde 2015. Mientras que los ingresos han aumentado un 20%, los precios de la vivienda han subido un 70% en todo el país. A medida que se amplía la disparidad entre el crecimiento de los alquileres y el de los ingresos, los bolsillos de los estadounidenses se ven en apuros financieros, ya que el crecimiento de los salarios va a la saga del crecimiento de los alquileres, escribió el economista de Moody's. A pesar de lo preocupante de los datos presentados en el estudio,
La lucha de Estados Unidos con la vivienda asequible es un problema que pronto podría empeorar, según el informe. Una encuesta independiente de Freddie Mac publicada en febrero reveló que la mayoría de los inquilinos estadounidenses experimentaron aumentos del alquiler durante el año pasado. Menos del 40% vieron aumentar sus salarios. La encuesta reveló que casi 1 de cada 5 inquilinos cuyos costes de alquiler aumentaron cree que es probable que deje de pagar una mensualidad. Solo 1/3 de los inquilinos que obtuvieron aumentos salariales en los últimos 12 meses afirmaron que sus nuevos ingresos cubrirán su nuevo alquiler. El aumento de los alquileres que se ha producido en los últimos 12 meses ha creado una incertidumbre aún mayor en materia de vivienda para todos los estadounidenses, los inquilinos. Kevin Palmer, jefe de Freddie Mac Multifamily, dijo en un comunicado de prensa: "Nuestra encuesta muestra que la crisis nacional de asequibilidad de la vivienda está empeorando y que la inflación es un factor clave", añadió Palmer. El ejecutivo sostiene que es probable que la inseguridad en materia de vivienda se convierta en la nueva realidad para la mayoría de los habitantes de Estados Unidos en un futuro no muy lejano. Por ahora, los inquilinos siguen intentando salir adelante utilizando todos los recursos de que disponen. De hecho, el mes pasado, un porcentaje récord de estadounidenses recurrió a sus planes 4000 para realizar las denominadas retiradas por dificultades económicas, un salvavidas financiero que puede ayudar a las personas con escasez de dinero a hacer frente a emergencias como la atención médica o evitar el desahucio, según explican los analistas de la empresa de inversión en el lugar de trabajo Fidelity. El aumento de los reintegros por dificultades económicas se produce después de un año en el que se ha registrado el mayor repunte del coste de la vida en 4 décadas, junto con la subida de los tipos de interés, factores que han encarecido el endeudamiento y el coste de todo tipo de bienes y servicios. Y la peor noticia es que las cosas no van a cambiar pronto. "No veo una ventaja real en términos de alivio", enfatizó el abogado inmobiliario David Miller, especializado en defensa de deudas. Miller predice que las tasas de desahucios y ejecuciones hipotecarias se duplicarán a finales de año. "No creo que haya forma de endulzarlo", dijo. "Desde el punto de vista del propietario, si tiene la posibilidad de subir el alquiler, creo que lo hará. No me imagino que vaya a ser bueno para los ciudadanos de Estados Unidos", subrayó Miller. "Se sabe que los desahucios perturban muchos aspectos de la vida de su salud, sus relaciones, su trabajo y la educación de sus hijos. Ahora, todas esas luchas se verán exacerbadas por la recesión en curso. Para muchos estadounidenses que pueden perder su trabajo y por tanto su fuente de ingresos, perder su casa no será solo el resultado de nuestra actual crisis inmobiliaria. Para ellos, será una crisis de todo". Los desahucios también dificultan que los inquilinos encuentren su próxima vivienda, porque los caseros pueden consultar su historial y rechazarlos, especialmente los caseros corporativos que, en consecuencia, limitan sus opciones y a menudo los dirigen a viviendas en mal estado, con goteras, moho o plagas. O como Peter Hepburn, sociólogo de la Universidad Rutgers de Newark e investigador del Laboratorio de Desahucios de la Universidad de Princeton. Winston considera que estas familias pueden caer en una espiral inmobiliaria. "Un desahucio engendra otro", dice. Hay personas que, una vez que se enfrentan a un primer desahucio, entran en un ciclo de inestabilidad e inseguridad en su vivienda. Por desgracia, parece que este ha sido el plan desde el principio. Primero, los funcionarios del gobierno alimentaron el crecimiento de la mayor burbuja inmobiliaria que jamás hayamos visto. Luego permitieron que los inversores arrebataran la oferta de viviendas que de otro modo comprarían las familias estadounidenses, obligando a la gente a someterse a subidas de precios absurdas, desmantelando la clase media, acabando con el sueño de la vivienda en propiedad y convirtiendo la inseguridad de la vivienda en la nueva normalidad. No se suponía que fuera así. Nuestros dirigentes han roto nuestro sistema de vivienda y ahora ya es demasiado tarde para encontrar una solución fácil. Así que todos tendremos que afrontarlo por las malas.